Un cordial saludo, profesor Víctor Raúl. Les saluda Keili Torres de la carrera Psicología del octavo trimestre de la materia Psicología de la Adicción. El tema a desarrollar son los modelos de intervención psicoemocional para las adicciones y los mecanismos de resistencia. Cuando alguien acude a consulta con un problema de adicción, no siempre tiene claro lo que quiere conseguir. Unas veces sabe que la adicción le está generando problemas y decide solucionar su problema planteándose como objetivo la abstinencia. Y en otras ocasiones viene a consulta presionado ya sea por el ambiente familiar o judicial. Solo quiere minimizar las consecuencias que la adicción tiene y para ello solo se plantea la reducción del comportamiento adictivo. Diferentes estudios han descrito el cambio como un proceso en el que se puede perfilar y distinguir una serie de etapas. De los modelos que se han desarrollado desde la perspectiva del cambio como proceso, el que más apoyo ha tenido es el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente de 1992. Este modelo describe y explica los diferentes estadios por los que pasa un adicto desde la dependencia a la abstinencia. Asimismo, conceptualiza la motivación como el estadio actual en el que se encuentra un individuo o como una etapa de disponibilidad para alcanzar el cambio terapéutico. Los estadios representan la dimensión temporal, es decir, cuando cambia la gente. Para empezar, existen cinco estadios a través de los cuales va evolucionando la drogodependencia. Según el modelo de Prochaska y Di Clemente, el primer estadio es el estadio de precontemplación, donde la persona no es consciente de que tiene un problema o no está bien informada de las consecuencias que su conducta adictiva tiene para sí mismo y con las personas que las rodean. Por lo tanto, no está motivada para buscar ayuda. Dado que estas personas no consideran tener ningún problema, cuando acuden a tratamiento lo hacen presionados. En esta etapa, las ventajas del consumo superan los inconvenientes. Para darme a entender, los pacientes manifiestan pensamientos como que yo no tengo problemas con el alcohol y nunca los tendré. Los tomo para pasarlo mejor. Y en el peor de los casos, la adicción sigue evolucionando y acumula estas consecuencias a ser más negativas. El segundo es el estadio de contemplación, donde las evidencias del daño se hacen visibles para la persona. Este emite interés por modificar la conducta en algún momento y piensa en el cambio, pero todavía no se traduce en acciones concretas. Es decir, que se empieza a ser consciente de que la parte negativa es del consumo y se dan pensamientos de tipo como que debo cambiar, a lo mejor debo más de la cuenta, etc. En el tercer estadio de preparación para la acción. En esta etapa de preparación para el cambio, la persona ya tiene que tener consciente la necesidad de cambio y se plantea pequeños objetivos como que qué puedo hacer, intentaré consumir menos cantidad o no saldré por las noches. En este se da la motivación para buscar ayuda, donde el paciente acude a consulta y pide consejos. El cuarto estadio de la acción es la etapa donde se consolida la conciencia de la enfermedad y la persona ya percibe los inconvenientes de consumo son mayores que las ventajas. El paciente no quiere seguir viviendo su situación actual. El objetivo de abandonar el consumo está consolidado. En esta fase es muy frecuente la vuelta al consumo, pero esto no quiere decir que la persona quiera abandonar. La mayoría de las personas con dependencia pasan varias veces por las mismas fases hasta que consiguen mantenerse abstinentes. El estadio de mantenimiento es el reto más importante. Se considera iniciado como mínimo a partir de los 6 meses de iniciar el cambio. Consiste en permanecer abstinente y mantener los cambios que se produjeron en la etapa de actuación. El hábito debe transformarse en nuevos hábitos de vida saludable. Es imprescindible que la precaución de recaídas. Entendamos que
que es un proceso terapéutico. Por otro lado, tenemos los mecanismos neuróticos de defensa en la terapia gestal, donde el neurótico es aquella persona sobre la cual la sociedad actúa con demasiada fuerza o aquel que trata de influir de forma destructiva sobre los demás sin respetar su individualidad. Estos son la introyección. El ser humano crece mediante el ejercicio de la capacidad de discriminar, de diferenciar y de elegir y de actuar para satisfacer sus necesidades. Esto se consigue mediante sus capacidades entre el organismo y el ambiente, lo cual puede verse distorsionado, en cuyo caso resultaría afectando su buen funcionamiento. Luego tenemos la proyección. Una proyección es un rasgo, una actitud o un sentimiento que perteneciéndole al sujeto se le atribuye a otro. Creo que viene desde el ambiente o que es hacia mí en lugar de ver lo contrario. Es algo mío que se lo adjudico a otro. La proyección suelen ser características nuestras que rechazamos. Podemos distinguir dos tipos de proyección. Las negativas, que son los aspectos o características que nos gustan de los demás y que me gustan de mí, que no acepto como mías y las rechazo insistentemente. Y las proyecciones positivas, que son características que me gustan de los demás porque creo que no las tengo. Luego tenemos la confluencia. La confluencia se da cuando la persona y el ambiente se confunden. El sujeto no percibe ningún límite entre él y entre el ambiente, sintiéndose que es uno con él. La confluencia patológica tiene graves consecuencias sociales. Luego tenemos la retroflexión. Literalmente, retroflexión significa volverse hacia uno mismo. Como hemos visto en el introyector, hace que los demás quieran que hagan. El proyector hace a los demás lo que él acusa a los demás de hacerle a él. Y las personas que están en confluencia patológica con los demás no saben quién les hace, qué cosa le hace a quién. Y el retroflector se hace a sí mismo lo que le gustaría hacer a otros. El retroflector es el enemigo de sí mismo. Por otro lado, el craving es un deseo o necesidad psicológica, que es un intenso referencial que conduce al individuo a abandonar la abstinencia. Puede aparecer a causa de distintos factores como estadios emocionales, estímulos relacionados con la droga o con la abstinencia. En cualquier situación en la que notemos que encontremos la actividad o que nos cause dependencia, es imprescindible plantearse la posibilidad de ir a psicoterapia. La asistencia psicológica por parte de profesionales de la salud mental nos puede ayudar a romper este círculo vicioso ante situaciones como la adicción. Afrontar esta clase de problemas en cuanto al problema que se detecta y que se pierde el control es esencial para darle una solución lo antes posible. Gracias.